Buenos días, bienvenidos a esta reunión de seminario interno del Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, adscrito a la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM, Campus Morelia. En esta ocasión, pues nos da mucho gusto tener como parte de nuestro seminario interno de la CIPI a la doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez. Bienvenida, Guadalupe, y Gracias. bienvenidos a todos los que nos están acompañando a través de este seminario en esta modalidad virtual, híbrida. En esta ocasión, digamos, antes de cederle la palabra a la doctora Guadalupe, nada más me voy a permitir ofrecerles una breve sintética semblanza de su perfil para aquellos que quizás no están tan familiarizados y darles el título de su presentación para después darle la palabra y, digamos, después de su exposición va a haber oportunidad para intercambiar preguntas, comentarios. Entonces, dado que es un seminario interno, pues nos interesa mucho poder tener esta parte de diálogo y especialmente con el área disciplinar desde la cual la doctora Guadalupe nos va a hablar. Entonces, bueno, brevemente. Guadalupe Rodríguez Domínguez es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca en España. En, Entre 2012 y 2014 realizó una estancia postdoctoral en el Seminario Permanente de Bibliografía Material y Análisis Tipográfico de la Universidad Complutense de Madrid. El proyecto que desarrolló durante esa estancia se tituló La imprenta en México en el siglo XVI. Entonces, bueno, ya se podrán ir imaginando por qué nos interesa tanto poder tener un diálogo con ella. Guadalupe es profesora e investigadora desde 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y actualmente dirige ahí el proyecto de investigación del CONACYT titulado Tipo Bibliografía Mexicana del siglo XVI, y digamos también es directora del repositorio digital Biblioiconografía Mexicana de los siglos XVI y XVII. Entonces ahí también hay un diálogo que podemos establecer contigo, por cierto, en términos de lo que significa un repositorio digital de este tipo de materiales. Y bueno, la doctora cuenta con diversas publicaciones especializadas en torno a edición crítica, fenómenos editoriales, traspasos de materiales entre imprentas mexicanas, ediciones novohispanas, análisis biblioiconográfico de libros novohispanos, entre muchas otras áreas. La ponencia, bueno, la presentación que nos va a compartir en esta ocasión se titula, como quizás ya pudieron ver en el cartel, Los impresos menores novohispanos, siglos XVI y XVII, y la literatura popular impresa, así en términos como de interrogante, ¿no? Que es justamente, pues quizás uno de los puntos que más nos va a interesar poder compartir contigo, el tema de cómo entender la noción misma de lo popular dentro de estas menudencias editoriales del siglo XVI y XVII. Entonces, bueno, sin más, les doy la bienvenida de nuevo a todos. Los invito a que vayan tomando notas y preguntas para al final de la sesión. Y pues te damos la palabra, Guadalupe. Muchísimas gracias otra vez. Muchas Bueno, gracias. nomás yo tomo un poco la palabra porque me gustaría darte la bienvenida, agradecerte mucho este seminario y decirte que nos gusta, como lo expresó Grecia, es un privilegio contar con tu conocimiento y que estemos platicando sobre estos temas. Muchas gracias, Guadalupe. Yo estaré Gracias, un Mariana. poquito intermitente porque me han llamado a una reunión, pero estamos aquí. Un Perfecto, abrazo. muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias, Grecia, por la presentación. Gracias, Mariana, por la invitación. Y bueno, voy a compartir pantalla con el PowerPoint. Me dicen, por favor, si se ve. ¿Ya se ve? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, pues Perfecto. antes de empezar, quiero agradecer, por supuesto, a Mariana Macera la invitación y la oportunidad de presentar algunos avances de mi línea de investigación en el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos. Y también agradecerte, Grecia, el apoyo para afinar el enfoque de esta charla. Tenía mucho temor porque estoy
como verán los que no conocen mi trabajo, mi investigación está muy alejada cronológica y tecnológicamente de los impresos populares iberoamericanos de los siglos XIX y XX que estudian en el ACIPI. Yo estudio los productos de la imprenta manual y esta tecnología cayó en desuso en la Ciudad de México, bueno, en México en general, no solo en la Ciudad de México, a principios, en el primer cuarto del siglo XIX. Así que no conozco nada de esta tecnología de la imprenta mecánica y posterior, que es la que ustedes estudian. Así que pues ojalá que algo de mi presentación pueda ser de interés para ustedes o cuando menos contribuya a ilustrar la evolución de los productos editoriales menores de los siglos XVI y XVII, que dicho sea de paso, está llena de salvedades. Es una evolución muy compleja, como van a ir viendo a lo largo de mi presentación. En este sentido, me gustaría contextualizar mi interés por los impresos menores novohispanos, que tiene una larga andadura. Hace casi 2 décadas, cuando inicié los estudios de doctorado, llegué a la Universidad de Salamanca con el proyecto de estudiar los pliegos sueltos novohispanos del siglo XVII, por cuyas características formales y de contenido se insertaran en lo que se ha denominado la literatura popular impresa. La propuesta me entusiasmaba muchísimo, pero me encontré con un gran obstáculo: la localización de los testimonios impresos. En esa época fue precisamente cuando conocí a Mariana Macera y Enrique Flores, quienes me orientaron sobre las posibles vías de rastreo de dichos impresos. Desafortunadamente, en aquel momento, con las herramientas de un estudiante de doctorado y las limitaciones financieras para recorrer el mundo en búsqueda de los pliegos sueltos, el proyecto de tesis se volvió insostenible y tuve que desecharlo. Pero sí me dediqué al análisis de una obra poética, perdón, que tenía esta obra que analicé, tenía muchas de las características de la literatura popular impresa, tanto por sus dimensiones materiales como de contenido. Los azares de la vida y otras pasiones me desviaron de aquellos primeros intereses y me condujeron hacia el derrotero del estudio de la elaboración del libro con la tecnología de la imprenta manual desde el enfoque de la bibliografía material. Esto es importante, ¿no? Porque hay muchos enfoques de estudio de la elaboración del libro, pero yo me dedico específicamente aplicando este enfoque, la bibliografía material. Así, en 2018 terminé la tipobibliografía en México en el siglo XVI y desde 2019 desarrollo el proyecto de la tipobibliografía de la imprenta en México en el siglo XVII. En este momento se encuentra ya en prensa, bueno, la investigación del siglo XVI se publicó desde 2018 y en este momento se encuentra ya en prensa el primer volumen de la imprenta en México en el siglo XVII, que va de 1601 a 1625. Como es una cantidad enorme de información, tuve que hacer 2 volúmenes solo para la primera mitad del siglo XVII. Y estoy ultimando este segundo cuarto del siglo XVII, que espero que poder entregar a la editorial para su impresión, para su publicación, en noviembre de este año. En este sentido, les voy a presentar el panorama de los impresos menores, no todo el panorama de los impresos, sino solo de los impresos menores de más de una centuria, es decir, de 1540, año del que se conserva el primer impreso americano continental, hasta 1650. Son 110 años los que les voy a presentar y puedo afirmar que ha analizado cuidadosa, rigurosa y exhaustivamente la producción editorial mexicana de este periodo. Y utilizo el término exhaustivo con cautela, desde la prisma de la producción localizada, conservada y de consulta pública, que supera el 1.000.000 de ediciones. Al día de hoy he analizado y descrito 1.027 ediciones, que es de donde extraigo toda la información que les voy a presentar. Son necesarias muchas precisiones que voy a hacer al principio y después ya entro en materia. Otra de las precisiones a la que sin duda todos ustedes se han enfrentado en algún momento es que las menudencias impresas
las menudencias impresas, por su materialidad pequeña, por su éxito efímero, por su generalizada falta de gravedad, solemnidad o autoridad en términos textuales, por su valor monetario de venta en el momento de publicación, bajo valor, por supuesto, por su escasa calidad materialmente hablando y estéticamente hablando, fueron productos de poca estimación para su conservación, por lo que, como ha señalado la crítica especializada, una buena parte de estos impresos no superaron el paso del tiempo y fueron desechados definitivamente. Otros, que sí tuvieron la fortuna de conservarse, no se conocen por encontrarse encuadernados en volúmenes facticios, cuyos contenidos específicos no se encuentran catalogados por las bibliotecas, o bien carecen de datos editoriales que imposibilitan su identificación y catalogación como productos tipográficos de una ciudad específica, en este caso la Ciudad de México. Y verán a lo largo de mi presentación que esta es una gran problemática, encontrarnos con impresos que no tienen datos editoriales y entonces es necesario primero hacer una identificación, adscribirlos a un espacio geográfico y a un periodo temporal para poder empezar a analizarlos. Pero también hay otros obstáculos en la localización de los ejemplares, por ejemplo, los que se encuentran en colecciones particulares cuyos dueños no permiten su consulta. Contadas estas salvedades, aplico el término exhaustividad a la producción impresa en México de 1540 a 1650 de la que les hablaré. Por otro lado, inicialmente pensaba mostrarles algunas muestras aisladas de impresos menores posteriores a 1650. De ahí el título de mi presentación, que remite a los dos siglos, siglo XVI y XVII. Pero al final decidí no incluir la segunda parte del siglo XVII, en primer lugar, porque es una producción que no he trabajado de manera exhaustiva, solo he estudiado algunos cuantos casos aislados, y en segundo lugar, porque presentarles unas cuantas muestras podría dejarlos con una idea equivocada del estado de ese complejo periodo de la imprenta novohispana y de la cultura impresa novohispana, por supuesto. Aclarado esto, voy a dividir la presentación en dos secciones. El siglo XVI, que va de 1540 a 1600, y esa sería la primera parte, y la segunda parte estará dedicada a la primera mitad del siglo XVII, que va de 1601 a 1650. Lo diseñé así porque me parece que con ello queda más claro cómo fueron evolucionando las prácticas editoriales y los intereses de publicación durante los 110 años que he revisado. La información del siglo XVI, como les dije, sí se encuentra publicada, pero no la había procesado con la orientación que les voy a presentar ahora. Y la verdad, yo creo que no lo hubiera hecho nunca si la CIPI no me hubiera invitado. Así que les agradezco porque me forzaron a hacer un trabajo o sea, que sí tenía documentado, pero que no había procesado con este enfoque. Y por otro lado, toda la información del siglo XVII es inédita. Todo es inédita. Nada se ha publicado sobre esto. Y aunque el primer volumen se encuentra en presa, tampoco incluye el enfoque de análisis de menudencias. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar es así como lo más nuevo que pueden escuchar sobre el tema, seguramente. En términos materiales, bueno, voy acotando ahora a impreso menor. En términos materiales, yo me voy a referir a impresos menores, aquellos impresos que, independientemente de su formato, utilizaron de 1 a 4 pliegos de papel para su composición tipográfica. ¿Por qué? Bueno, ahora les voy a explicar por qué uso este criterio. Hay que pensar que si 4 pliegos, a ver si avanza la presentación, ahí está. Sí, aquí está. Entonces, hay que pensar que un pliego de papel es el tamaño completo, como ven aquí en esta imagen, el tamaño completo sería un pliego de papel, ¿cierto? Y entonces, si lo doblamos una vez, daría el tamaño folio, que es el que están viendo en pantalla. Si lo doblamos 2 veces, daría el formato cuarto. Y
Si lo doblamos 3 veces, daría el tamaño octavo. Ahora, ¿por qué sigo este criterio de 1 a 4 pliegos de papel? Indagando sobre lo que la crítica especializada ha denominado un impreso menor, me encontré con la coincidencia de que casi toda la crítica dice que un pliego, un impreso menor equivaldría a 16 hojas o 32 páginas, que es también el criterio que usan en la CIPI, lo revisé y coincide también con lo que la crítica especializada ha dicho. Entonces, si tenemos 16 hojas en formato cuarto, que sería esto equivale a 4 pliegos. Y entonces utilicé este criterio, no un criterio textual, sino un criterio de materialidad, de cantidad de papel. Por lo tanto, independientemente del formato, como les decía, ya sea gran folio, cuarto u octavo, yo utilizo el criterio de impreso menor, 4 pliegos, ¿sí? Y entonces, esto nos daría en un formato cuarto las 16 hojas. Espero haberme explicado. Estas hojas podrían estar foliadas o sin foliar, pero aquí nos encontramos ya con un primer elemento que genera polémica. El octavo. El octavo se dobla 3 veces y al doblarse 3 veces nos da una cantidad de 8 hojas por pliego, ¿sí? Y entonces si lo multiplicamos por 4 pliegos son 32 hojas y 62 páginas. ¿Sería un impreso menor o no? Depende del enfoque. Para mi enfoque material sería un impreso menor, porque si un cuarto que tiene 16 hojas es un impreso menor, ¿por qué no sería un octavo, o sea, que usó 4 pliegos? ¿Por qué no lo sería un octavo que ocupó también 4 pliegos, aunque el número de hojas sea mayor, solo por el doblez? Entonces, bueno, mi criterio es este. Independientemente del formato, yo filtré toda la información de las 1027 ediciones para extraer todos aquellos impresos que utilizaron 4 pliegos de papel o menos. Y para mí estos son los impresos menores. Y entonces, habría que pensar, ¿y por qué sigo este criterio del papel? Es porque durante el antiguo régimen, el precio de venta de un impreso, es decir, su tasación, no estaba condicionada por la calidad del producto ni por el contenido o género, sino por la cantidad de papel utilizado para su impresión. Este criterio de la cantidad de papel aporta información sobre la comercialización, sobre el precio de venta, y ello incide directamente en una posibilidad o imposibilidad de compra masiva, ¿sí? Que está regulada por el ámbito civil específicamente. Es decir, estamos pensando que un mismo pliego impreso, lo que consideraríamos el gran folio, que es tamaño grande, completo, podría costar lo mismo que un libro de 32 hojas en formato octavo, ¿sí? Ya que para ambos se utilizó la misma cantidad de papel. Entonces, siguiendo estos criterios y esta reflexión, yo dije, voy a utilizar, aunque el octavo se me salga de todo lo que dice la crítica, también voy a incluir este formato octavo como un impreso menor, por esta reflexión y por todas estas características que les estoy mencionando. Y entonces, bueno, lo que les muestro aquí es un ejemplo de taza. De lo que les hablo, de la parte del papel, ¿no? Esta taza se dio a la edición de 1622 del Concilio Provincial de México, y lo que dice, no sé si lo alcanzan a leer, pero se los leo. Yo, Cristóbal Osorio, escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor, en su audiencia y Cancillería, que reside en la Ciudad de México, de la Nueva España, doy fe que, habiéndose visto en el acuerdo por los señores vicerrey, presidente y oidores de la dicha Real Audiencia un libro intitulado Concilio Mexicano, que se hizo y celebró en esta ciudad el año de 85, que por cédula de su majestad
el muy reverendo en Cristo, padre don Juan de la Serna, arzobispo de esta ciudad, ha hecho imprimir en ella, y por la dicha cédula se manda traer ante los dichos señores para tasarlo. Se tasó cada pliego en 76, que tiene a medio real, que monta 38 reales. Y para que este precio de venda y no más, y que conste de ello, di el presente en México a 7 días del mes de diciembre de 1622 años. ¿Sí? Entonces, con base en estos parámetros, he identificado para esta sesión cuáles fueron los impresos menores que utilizaron de 1 a 4 pliegos para publicarse en México durante los siglos XVI y primera mitad del XVII. Esto no quiere decir que se pueda comprobar que los impresos menores fueron tasados, ya que no he encontrado ninguna mención al respecto. Este es de un libro mayor, de una edición, de un libro propiamente dicho. Y no he encontrado en ninguno de los pliegos sueltos o impresos menores analizados ninguna tasa, pero sí considero que los impresores pudieron tomar en cuenta los precios oficiales como referente para comercializar las ventas. Y entonces, este es otro elemento que incluyo a mi selección de 1 a 4 pliegos. Y antes de empezar a describirles el panorama editorial, es necesaria una aclaración. A partir de las bibliografías decimonónicas de García y Casbalceta y Harris, se consideró a esta relación de sucesos del terremoto de Guatemala de 1540, que ven en pantalla, como el primer testimonio americano de pliego suelto de literatura popular impresa. Esta relación consta de 4 hojas sin foliación, paginación ni signaturas, en formato cuarto, es decir, se utilizó un solo pliego para su impresión y se consideró mexicana a partir de García Casbalceta y Harris. Tuvo que pasar más de siglo y medio para que María Isabel Grañón Porrúa y Juan Pascoe señalaran acertadamente que su adjudicación a la imprenta en México era dudosa, debido a que ninguno de los materiales con los que se elaboró ese pliego suelto aparecía en las imprentas mexicanas del siglo XVI. Al realizar el análisis material del impreso, corroboré las afirmaciones de Grañén y Pascoe, y junto con las pesquisas sobre la comunicación epistolar entre los informantes de García y Casbalceta y Harris, comprobé que se trató de una invención, una fantasía bibliográfica generada por los bibliógrafos españoles González de Vera, Zarco del Valle y Sancho Rayo. Paralelamente a mi investigación, María Casas, quien se ha dedicado a estudiar la imprenta en Valladolid, identificó estos materiales en la imprenta vallisoletana. Por lo tanto, esta relación de sucesos en pliego suelto quedó desestimada del panorama de la producción editorial mexicana. Bien, y ahora sí entro en materia. Durante el siglo XVI, documenté 222 ediciones publicadas en la Ciudad de México. Cuando hablo en ediciones en esta presentación, me voy a referir a ediciones en general, ediciones de libros, como también ediciones de impresos menores. De estas 222 ediciones, tenemos que alrededor de 105, es decir, cerca del 47%, fueron impresos con 4 pliegos o menos, dentro de los cuales se encuentran, y esto es solo en el siglo XVI, cuando llegue el XVII les voy a señalar para que puedan identificar el cambio. En el siglo XVI, de 1540 a 1600, se publicaron 43 carteles de tesis. Estos se publicaron en gran folio, es decir, el folio completo, o en folio, se dobló. Y una de las características de estos carteles de tesis es que solo están impresos por un solo lado. Por eso se llaman carteles, porque se pegaban. Y entonces solo se podían imprimir desde un solo lado. Y bueno, estos por lo general, solo 1 o 2 no tienen datos editoriales, pero realmente no es una producción problemática. También identifiqué que se publicaron 9 entre pragmáticas, provisiones y mandamientos, también que forman parte del aparato jurídico, y estas también se publicaron en gran folio, en este formato grandote completo el pliego, o en folio. Y folio, por eso pongo aquí punto 5, porque es la mitad, ¿no?, del pliego. Y entonces, estas 9 ediciones
utilizaron entre 0.5 y 3 pliegos de papel, ¿sí? Lo mismo, tienen datos editoriales y no representan ningún problema. Otros impresos menores del aparato civil son los formularios. Son este tipo de formularios, son impresos, son los machotes, que son entre cartas de poder, cartas de pago, registros de NAOS y registros de limpieza de sangre. Estos formularios, ninguno de estos formularios durante la imprenta en México en el 16 y el 17 tiene datos editoriales. Y entonces tuve que asignarlos, después les voy a hablar del proceso de asignación de imprenta, pero los fui asignando a las imprentas mexicanas del siglo XVI y bueno, tenemos como resultado 25 formularios de este tipo, que son una cuestión muy administrativa, ¿no? Como nuestras cartas poder de ahora, igual, nada más que del siglo XVI. También, bueno, y estos todos se imprimieron de una sola cara, por un solo lado, y todos están impresos en formato folio, es decir, ocuparon medio pliego. En el aparato religioso tenemos la publicación de 24 edictos breves, bulas, actas capitulares, instrucciones, doctrinas, reglas, ¿sí? Que utilizaron entre 0.5 y, es que ya no veo aquí mi presentación, y 4 pliegos, ¿sí? Y este sería un ejemplo, ¿no? Por lo general tienen datos editoriales, no todos, pero sí la gran mayoría, y utilizaron formatos de gran folio, folio, cuarto y octavo, y para estos 24 se utilizaron entre 0.5 y 4 pliegos de papel. Y encontré 2 cartillas para enseñar a leer. Hubo muchas más, pero solo se conservan 2, o solo yo he localizado 2 y me parece que nadie más ha localizado porque tengo una red de bibliógrafos y bibliotecarios que se dedica a esto y cuando aparece algo me lo comparten y no me han compartido. Y entonces, bueno, estas cartillas, las 2 cartillas se imprimieron en formato cuarto con 2 pliegos, es decir, 8 hojas. Una de las claves para identificar cuántas hojas tiene un impreso cuando se analiza a partir de los pliegos es una fórmula que diseñó Mercedes Fernández Valladares que nos permite hacer la multiplicación del formato por la cantidad del papel nos da la cantidad de hojas. Entonces 4 por 2, 8, ¿no? Aquí en cuartos por 2 pliegos son 8 hojas que están expresadas acá arriba, ¿sí? Bueno, y un calendario también se imprimió y en formato gran folio del que no tengo imagen, la tenía por algún lugar, pero la verdad es que no la encontré para esta presentación, y una carta de relación breve del ámbito conventual, impresa también en cuarto, utilizaron 2 pliegos y por lo tanto tiene 8 hojas. Hay más cartas de relación del ámbito conventual, bastantes más. Lo que pasa es que ocuparon más papel, no son impresos menores, no son menudencias. Bien, hasta aquí, con este recorrido sobre el siglo XVI, aquí con esto que les presenté, se suman las 105 ediciones de impresos menores, podemos observar que desafortunadamente esta parcela es bastante árida, ya que no se han localizado testimonios de literatura popular impresa breve o impresa como pliego suelto en México durante el siglo XVI. Además, hay que considerar que el único que podría haber caído en esta categoría, el pliego suelto del terremoto de Guatemala, ya fue descartado. Así que no hay ningún testimonio. Un panorama muy árido para los estudios literarios. Pero este ejercicio me ha permitido rescatar otros datos importantes. Por ejemplo, que casi el 50% de la producción impresa conservada fue elaborada con poco papel, fueron menudencias. Con esto se demuestra la conjetura que la crítica especializada había realizado acerca de que las menudencias fueron el sustento principal de las imprentas instaladas en México durante los siglos XVI y XVII. Como toda conjetura, esa afirmación no se había basado en una base documental exhaustiva ni tenía el respaldo del análisis material de los impresos que tenemos ahora. Hasta aquí, entonces, ya los tenemos, ya sabemos y ya podemos decir sí, casi el 50% de la producción conservada fueron impresos menores y entonces la crítica tenía razón. Sí, era como
el sustento o el dinero rápido de los impresores. Pero bueno, hasta aquí los resultados son desalentadores con respecto a la literatura popular impresa. Por eso mis interrogantes en el título, ¿no? En el título de esta presentación. Ahora sí voy a pasar al siglo XVII con un corpus analizado de 805 ediciones. Los resultados que les voy a presentar ahora provienen del corpus del análisis de 805 ediciones. Lo primero que llama la atención es que durante los primeros 50 años del siglo XVII aumenta la producción en general y se diversifica la tipología de impresos menores. Impresos en general y también impresos menores. Como mencioné, en los 60 años del siglo XVI documenté 222 ediciones, de las cuales 105 fueron impresos menores. Pues para los primeros 50 años del siglo XVII he documentado 805 ediciones, número que puede incrementar, que está incrementando, porque todavía tengo muchos impresos menores que estoy analizando, que no tienen datos editoriales y que se van a insertar a este corpus. Pero bueno, de estas 805 ediciones, 542 se imprimieron con 1 a 4 pliegos. Es decir, se observa que alrededor del 67% de la producción editorial conservada fue elaborada como menudencia, en contraste con el 47% de los 60 años anteriores. Tenemos un incremento de un 20% y va a subir. O sea, va a subir cuando yo termine la investigación, ¿no? Como resultado del análisis tipológico de impresos menores, entre 1601 y 1650 identifiqué que se imprimieron una cantidad abrumadora de carteles de tesis, 320 carteles de tesis. Esto quiere decir que se titularon 320 personas entre bachilleres, licenciados y doctores en la universidad en estos 50 años. Y pueden aparecer otros más porque no he terminado de peinar el AGN, ¿no? Entonces, también esto nos habla, esto no está estudiado, estoy preparando un libro con Andrés Íñigo sobre estos carteles, porque esto habla de una intelectualidad que no está reconocida, ¿sí? En este periodo, en este primer periodo del siglo XVII, en estos primeros 50 años. Y habría que, en este trabajo, nos proponemos también analizar cuál era la formación, ¿no? ¿En qué se formaban estos bachilleres, licenciados y doctores? Pero bueno, esa es otra historia. Estos fueron impresos también en formato de cartel, como les digo, y son muy interesantes, son unos impresos menores que tienen la información del dedicatario aquí arriba, tienen la información del sustentante de la tesis, del presidente del jurado, cuando se va a realizar el examen, y trae, por supuesto, los puntos que se van a desarrollar en el examen. Bien. También identifiqué 34 edictos sin datos editoriales. Estos 34 edictos se imprimieron entre formato gran folio y folio y ocuparon entre 0.5 y 4 pliegos. Y como pueden ver aquí arriba, en mi descripción dice sin indicaciones tipográficas, pero México, Juan Blanco de Alcázar, Quirca, 1618. ¿Por qué? Ay, perdónenme. Esta es una de la gran problemática con los impresos menores mexicanos, que la gran mayoría no tiene datos editoriales. Entonces es necesario un análisis material para poder asignarlos a determinadas imprentas en un periodo de trabajo específico y para ir configurando este panorama de una manera rigurosa, científica, y que permita que los demás hagan otro tipo de estudios, ¿no? Estos edictos sí estaban documentados, pero están documentados como posibles mexicanos. Chuchiac y Guerrero, realmente no recuerdo en qué año publicaron su catálogo, publicaron estos edictos, pero evidentemente como no hicieron un análisis material, no pudieron decir quién los imprimió, solamente que se suponía que se habían impreso en México en un periodo específico, que sale, la datación sale de la información del propio edicto, ¿no?
Y entonces ahora tenemos 34 edictos documentados y está aumentando. Yo creo que tengo todavía como 20 que no he analizado y de algunos de esos seguramente también van a ser mexicanos de la primera mitad del 17. Bueno, también tengo en este corpus, dentro de este corpus de 542 ediciones de impresos menores, 14 bulas e indulgencias que se publicaron en formatos folio y gran folio. Entonces, como ven, la predominancia, esto es algo muy interesante, la predominancia de los impresos menores es en gran folio y en folio. Esto no habla de nada popular. Sí, el papel era caro. Y entonces son estos grandes impresos. Y esta también es una cosa que he escuchado muchas veces y con la que no concuerdo, que no concordaba, pero ahora tengo las evidencias para refutarlo. Muchas veces he escuchado que decían, es que la imprenta mexicana era descuidada, hacía unos productos horribles, de bajísima calidad, pero vean esta belleza, es un formulario. Y ya vimos los carteles de tesis, son una cosa maravillosa, son unas filigranas, ¿no? Y entonces, ¿cuál descuido? Y si son la mayor parte de la producción de la imprenta mexicana, o sea, realmente creo que son prejuicios y lugares comunes a los que había llegado la crítica, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia también. Con respecto al aparato administrativo, ya les hablé de las bulas. Sí, estas sí tienen datos editoriales. Las bulas por lo general tienen datos editoriales porque provienen de este aparato religioso y bueno, son los papas los que dan estas bulas, ¿no? Y las indulgencias también. En el aparato administrativo religioso también tenemos estos ejemplos de formularios. Este es un caso maravilloso y es el único que he encontrado, pero seguramente si hay uno había muchos más, de una licencia de ordenación que se imprimía pues para ser rellenada y facilitar el trabajo administrativo de las órdenes religiosas o del aparato religioso en general. Lo mismo, no tienen datos editoriales, por lo general se imprimían en folio y aquí sí en cuarto, algunos en tamaño cuarto y utilizaban entre 0.5 y 0.25 pliegos, ¿no? Y se imprimían por un solo lado también porque es un documento administrativo, como ven el ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, es un folio y lo mismo, no tiene datos editoriales y entonces yo he asignado estos 6, pero hay muchísimos más. Entonces, cuando termine la investigación espero tener muchos más identificados a la imprenta mexicana. Y también como parte del aparato administrativo civil tenemos unos informes, ¿no? El aparato civil solicitaba pues, algún funcionario que hiciera informes, ¿no? Y entonces estos informes lo mismo, e informaciones no tienen indicaciones tipográficas, los he asignado a la imprenta mexicana y bueno, su descripción la pueden ver aquí, es un informe, lo que está entre cursivas, entre corchetes no tiene, no es información del impreso propiamente dicho y comienza como excelentísimo señor, no sé qué. Lo asigné a la imprenta, no veo, creo que fue Diego Garrido, me parece, porque no lo veo, me estoy tapando con mi imagen. Y utilizaron un pliego y también en folio, ¿sí? Y también como parte del aparato jurídico tenemos muchísimas alegaciones, muchísimas. Estoy también terminando de analizarlas, pero al momento tengo entre 28 alegaciones, acusaciones y resoluciones, todas sin datos editoriales también, que ocuparon, impresas en folio todas, y que ocuparon entre 1 y 4 pliegos. Y bueno, allí tienen esta asignada a Paula de Benavides, viuda de Bernardo de Calderón en 1650, y son todos estos juicios y estos pleitos que tenía la sociedad novohispana, y son muchos, y se encuentran unas cosas maravillosas, que no tienen nada que ver con la literatura, sino con la vida real, ¿no? Y por lo que se peleaban todos estos señores. Y bueno, y señoras también, porque me he encontrado uno de una petición de divorcio y otro de una solicitud de cumplimiento de matrimonio. De las mujeres lo publican. Son maravillosos. No son, no son literarios, pero son maravillosos. Bueno, y para no cansarlos más, el resto de la tipología de impresos, por eso les decía, hay una eclosión de tipología textual y también de tipología impresa.
en la primera mitad del siglo XVII. Tengo documentados en impresos menores, recuerden, de 1 a 4 pliegos, 32 sermones, 12 actas capitulares, algunas sin datos editoriales, 7 oraciones fúnebres y testamentos, 6 cédulas reales, ordenanzas y testamentos, 5 autos de fe, algunos sin datos editoriales, 4 obras en latín para estudio de los jesuitas, 3 peticiones y proposiciones sin datos editoriales, asignados, por supuesto, 3 relaciones de méritos y servicios sin datos editoriales, pero ya asignados a imprentas mexicanas, 2 memoriales, un manual de sacramentos, un espejo de príncipes, un juicio militar y 18 impresos religiosos diversos entre oraciones, compendios de misas, cartas, jubileos, pláticas, reglas, etc. Algunos con datos editoriales, otros sin notice, pero que ya asigné a las imprentas mexicanas de este periodo. Bueno, y ahora sí, entramos a lo que puede tener un poco de interés para usted. Las relaciones de sucesos. Sumado a este colorido y poco atractivo para los estudios literarios, a partir de 1620 se publican algunas relaciones de sucesos en pliego suelto, varias de ellas editadas previamente en Europa. Y bueno, también aquí hay que hacer la aclaración que solo son las relaciones breves, solo impresos breves, porque hay muchas más, pero que son ya libros, ¿no? Que son extensas, son relaciones de sucesos, pero extensas. Estas publicaciones coinciden con el debut de Diego Garrido como impresor en la Ciudad de México, producción que continuará también su viuda a partir de 1626, después de la muerte, por supuesto, de su esposo. En 1621 sale a la luz la relación verdadera de la muerte de nuestro catolicísimo rey don Felipe III. Esta está impresa en folio y utilizaron un pliego, es decir, tiene 2 hojas, un pliego que se dobla. Enseguida podemos ver, me encanta porque no tiene nada que ver, bueno, tampoco. Si lo leemos, a ver si alcanzamos a leer. Dice la relación, bueno, lo que ya les leí, y después dice, y asimismo se da cuenta de las rogativas que se hicieron por su salud, etcétera, etcétera. Y abajo nos da la clave, impresa en Sevilla, con licencia y por su original en México. Entonces, es un impreso que se traen de Sevilla y aquí simplemente lo reimprimen. Y también dice, pérdida que en Holanda y Gelanda causaron las nieves y hielos en que este año hubo, matando gran número de personas y destruyendo la mayor parte de los ganados de aquella tierra. Realmente, a mí me llama mucho la atención porque una relación de sucesos de Holanda se imprime aquí en 1624. Pero bueno, de también hay un testimonio español. Y no les hablé, perdónenme, en folio, con un pliego, 2 hojas, también en folio, un pliego, 2 hojas, y esta otra es otra relación de sucesos que es una refriega admirable que el marqués de la Villarreal general de la Armada de la Corona de Portugal, etcétera, etcétera, y lo mismo, ¿no? De también hay un testimonio previo europeo. No tiene datos editoriales, yo lo asigné a Ana de Herrera a partir del análisis tipográfico y biblioiconográfico, es decir, de la coincidencia de los materiales, de los tipos, de las fundiciones tipográficas y de las ilustraciones, los grabados que tienen, los elementos ornamentales y de ilustración. Lo asigné a la viuda de Diego Garrido y lo mismo está impreso en folio en un pliego. Y aquí tenemos otra relación de sucesos, la verdadera relación del gran temblor y terremoto de la ciudad del Cusco. Es interesante, ¿no? Son como muy internacionales los impresores mexicanos. Y lo imprime la viuda de Bernardo de Calderón, Paula de Benavides, en 1650, también en folio, y utiliza 2 pliegos. Aquí tenemos un repertorio de los tiempos que podría entrar en lo que la crítica ha denominado literatura popular impresa, y es un pronóstico y lunario para el año de 1636 que se imprime en México. Realmente lo escriben para España, pero aquí sí dice
que está regulado el meridiano de la muy insigne Ciudad de México y otras, ¿no? Entonces ya están tomando en consideración también estas cuestiones ambientales y astronómicas de México, ¿no? O sea, porque no sé, bueno, no sé de esto, pero hay diferencias entre los pronósticos europeos y los americanos. Y este es el único que está impreso en octavo, solo un pliego, y entonces tiene 8 hojas, ¿sí? Y bueno, ahí está también su grabadito. Y aquí tenemos otro ejemplo de poesía de debate, que también tiene otra edición previa elaborada en España, y es El apartamiento del cuerpo y el alma. Esta fue impresa por la viuda de Bernardo de Calderón. No tiene información del año, pero lo daté entre 1640 y 1605. Todo indica que la práctica de Garrido inspiró a otros impresores, ya que en 1624 Juan Ruiz y Juan Blanco de Alcázar empezaron a publicar otras relaciones europeas y también locales. A partir de ese momento, de esta iniciativa de Diego Garrido, eclosiona la impresión de muchas más relaciones de sucesos en pliego suelto y de algunas otras manifestaciones literarias y que actualmente se consideran literarias, ¿no? Y entonces, además de estas imágenes que les mostré, he identificado otros impresos menores que podrían caer en la categoría de la literatura popular impresa a cargo de los siguientes impresores. Diego Garrido, aquí vemos, tiene otra verdadera relación de una máscara del gremio de plateros de México. Ya esta es local, no tiene ningún grabado xilográfico. Esto se los puse porque es importante, perdón, para el análisis material, ¿no? Es importante saber si tiene o no tiene un grabado, ¿no? Y otra europea, sobre la entrada de Felipe IV, una carta deseada y relación venida de Roma. Vean, se les digo, eran como muy internacionales estos impresores. No sé de dónde conseguían las cosas, pero bueno, son reimpresiones europeas y es de 1624 también. Y lo que les decía, cuando muere Diego Garrido, Ana de Herrera, su viuda, sigue imprimiendo y aquí tenemos otras cosas, ¿no? Avisos de Italia y la Liga del Emperador de Alemania. Todas impresas en folio, como pueden ver, todas en folio, es decir, el pliego completo solo doblado en dos, solo con un doblez, perdón, y no todas tienen grabado xilográfico, algunas sí, algunas no. Grabado xilográfico me refiero a la ilustración, ¿no? Juan Blanco de Alcázar, el que les decía, empieza a imprimir y bueno, solo imprime una relación de sucesos de Su Majestad para la ciudad de Sevilla, europeo también, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, español. Juan Ruiz, este es el otro impresor que también imprime a partir de 1624, otra relación que también traen de Europa. También está impresa en folio, perdón, la de Blanco de Alcázar también estaba impresa en folio y tenía grabado xilográfico. Y Juan Ruiz también imprime en folio. Y ahora aquí tenemos un caso súper interesante. Cuando entra el virrey López de Pacheco en 1640, cuando llega a México, le hacen un festín y entonces publican la relación de las fiestas y las fiestas, ¿no? O sea, publican todo. Y lo publican dos impresores. Un impresor que vamos a ver más adelante que sí tiene datos editoriales y después otro impresor que no se sabía, o sea, otros testimonios que no se sabía quién había impreso, pero que yo ya analicé y asigné a la imprenta de Juan Ruiz. Estos ya están impresos en cuarto, si se dan cuenta y vean la fecha, 1640. Antes de 1600, ahorita les hablo sobre los grabados, pero y sobre los formatos sobre todo, pero ya estos están impresos en cuarto, es decir, ya se acerca más a lo que conocemos actualmente como un impreso popular. Y también publica en 1646 otro local. Si se dan cuenta, en la década de los 20 son estas relaciones de sucesos europeas traídas de Europa o de España
específicamente de España, la gran mayoría, y estos que ya son locales, ¿no? Ya están hablando de las fiestas, se imprime aquí, y este de la provincia de Oaxaca. También impreso ya en cuarto con un grabado xilográfico, y bueno, todos tienen en menos de 4 pliegos. Pedro Charte imprime también esta relación en folio y no tiene grabado, y curiosamente, ay, perdón, esta misma relación, vean, relación breve de la admirable y milagrosa vida de algunos religiosos de la Orden de Santo Domingo de la provincia de Oaxaca. Lo mismo, pero con otra imprenta en el mismo año. Los dos en folio, uno utilizó 2 pliegos sin grabado y otro utilizó 2.5 pliegos con grabado, una versión más extensa. Bueno, esta también es de la relación de la entrada del virrey. Y bueno, más adelante, en 1645, Paula de Benavides, viuda de Bernardo de Calderón, empieza a diversificar. Ya no son solo relaciones de sucesos, o sea, relaciones de fiestas o relaciones de sucesos noticiosos, sino ya tenemos aquí, vean, epitafios originales, ya es poesía, poesía religiosa, los loables trabajos, el solemne jubileo, igual, no veo aquí, pero este está en folio, este está en cuarto y este está en cuarto, ¿no? Los epitafios están en cuarto. Y posteriormente Francisco Salvago, bueno, sí, posteriormente, publica otro tipo de relaciones, vida y santidad de los milagros de San Andrés, y no veo el formato folio, una loa sacramental, que está preciosa esta loa sacramental, también en metáfora de las calles de México, en cuarto, la verdadera relación de los avisos que han traído esta corte de Alemania, aquí siguen trayendo cosas de Europa, y esta también, la de Carlos de Ibarra, también es europea, y ya vemos una diversificación, ya no todos son folio, ya tenemos en cuarto, algunos con grabado xilográfico, otros sí no, y aquí están las 3 relaciones que les hablaba, de las que les hablaba, que se imprimieron y sí tienen datos editoriales, y después se imprimieron las otras que no tenían datos editoriales y que fueron adjudicadas a Juan Ruiz. No sé si después o antes, no he identificado eso, no sé quién imprimió primero y quién copió al otro, ¿no? Pero bueno, están impresas en cuarto, tienen algunos un grabado, otros no, y ya casi voy terminando, ya me apuro. Y esta relación verdadera de las 2 cartas, también en folio, sin grabado, uso de zodiaco regio y templo político, que tiene que ver con la entrada del virrey, también impresa en cuarto, con un grabado xilográfico. Y más adelante Francisco Robledo empieza a imprimir otras cosas. Vean, este también es interesante, una relación de sucesos sobre la formación de la Real Armada de Barlovento, y otra que no tiene datos editoriales, pero de lo sucedido en las provincias de la Nueva España. Y este elogio a la dedicación del insigne templo también es poesía religiosa, ¿no? Están, la verdad, que muy lindos. Bueno, que yo creo que sí podrían caer en esta categoría de literatura popular inglesa. Bueno, una cosa que se me pasó decirles, pero vamos a ver. Algunas de estas relaciones a partir de 1645, no, a partir de 1640 tienen aprobaciones y licencias, cosa bastante rara y atípica, pero que se comprende a partir de una pragmática que en 1627 publica Fernando IV, en la que obliga a que los impresos menores tengan aprobación, ¿sí? Y entonces eso explica que empiecen a aparecer algunas relaciones o algunos impresos menores ya con aprobación o con licencia o con censura, ¿no? Entonces, de estos que les presenté, déjenme les digo cuántos sí tienen, solo 3 de estos 35 testimonios que les mostré, 3 sí tienen licencias, pareceres y censuras y aprobaciones. Bien, de estos 35 pliegos sueltos, 14 que les presenté, 14 no incluyen ninguna ilustración, es decir, el 38%, de lo que se puede colegir que las estrategias de composición tipográfica y la estética del impreso popular novohispano apenas se estaba configurando.
Estos son algunos de los grabados presentes en los 21 impresos restantes que sí tienen grabados y que curiosamente aparecen ubicados como portadilla, es decir, un encabezamiento, aparecen casi todos así, un encabezamiento, un texto que aparece arriba, después el grabado y después, inmediatamente después, inicia el texto. Es muy raro encontrarnos una portada nada más con los datos y que el texto empiece del otro lado, ¿no? Este sí es como una estética que además coincide con la estética popular española. Y estos ya son los grabados, ¿no? Los retiré para que los pudieran ver más de cerca. Y aparecen todos estos en una posición similar a la que les comenté. Un barco que ilustra la llegada del marqués, es este, ni se ve bien, pero es un barco que ilustra la llegada del marqués de Villena por los mares, en el festín hecho por las criollas morenas, el sol en el pronóstico lunario general, la Virgen pisando un nopal rodeada por ángeles y querubines, respaldada por el águila bicéfala de los Habsburgo y la Casa de Austria, por la tiara papal y 2 llaves, en zodiaco regio, impreso por Robledo, debido a la fiesta de la entrada del virrey Diego López de Pacheco, un caballero con yelmo y lanza sobre su caballo, ambos con tocados y plumas en la refriega admirable, Santo Domingo con un rosario en mano, en la verdadera relación del gran temblor y terremoto, una calavera en los epitafios originales, Jesús y la Virgen en el cielo, el alma suplicante y el cuerpo junto a ellos y el cuerpo en la tierra, en el apartamiento del cuerpo y el alma, de esta poesía de debate, el escudo real de Felipe IV en la relación del señor Carlos de Ibarra, la Virgen entregando una casulla a Santo Domingo en la breve relación de la milagrosa celestial imagen de Santo Domingo, que es esta de acá arriba, que a mí me recuerda a la Virgen entregando la casulla a San Ildefonso, pero bueno, aquí dicen que es Santo Domingo. El escudo de la Orden de San Francisco con cruz y con 5 llagas en la relación enviada por el padre Fray Esteban de Perea. El escudo de almas de Pedro Barriento de Lomelín, acá, en los epitafios originales también. Y San Francisco arrodillado sosteniendo un crucifijo en elogio a la dedicación del insigne templo de San Juan de Dios. Llama la atención también el número de impresos en formato folio, cuarto y octavo. De folio tenemos 19, de cuarto 16 y en octavo 1, el lunario que les enseñé. Y lo más interesante es que los formatos menores, cuarto y octavo, empiezan a aparecer hasta después de 1635 y conviven con el formato folio. Pero antes de 1635, el formato preferido y único para imprimir estos pliegos sueltos fue el folio. Esto es bastante interesante. Y yo creo que tiene que ver con una cuestión de comercialización y también de una definición de esta estética del pliego suelto novohispano. En este punto, falta analizar el formato que tenían los impresos peninsulares de los que se copió el texto para ser impreso en México, cotejo que no he tenido tiempo de realizar aún, ya que la información que les estoy presentando fue procesada para esta sesión exclusivamente y el conocimiento de que varios de estos impresos se elaboraron a partir de testimonios europeos fue saliendo sobre la marcha. También sería necesario analizar el análisis textual y de la sociología de los textos para identificar si realmente se inscriben en la parcela de la literatura popular impresa. Sinceramente, a mí me parece, a simple vista, y a partir de una lectura rápida realizada durante el proceso de descripción, que los impresos que copian testimonios europeos sí tienen las características de la literatura popular impresa, pero los testimonios locales son textos provenientes de una alta cultura con características populares o popularizantes. Pero mis conjeturas solo se podrán comprobar o desechar tras un análisis detallado. En lo que respecta a otras características materiales, me parece significativo señalar no solo las familias tipográficas, sino también la variedad de fundiciones tipográficas utilizadas para la composición textual. 27 de estos pliegos sueltos fueron compuestos con tipografías redondas y cursivas, y solo 9 con redondas.
Solo un par de casos está compuesto con 2 escasas fundiciones tipográficas. El resto oscila entre 3 y hasta 5 fundiciones utilizadas para su composición tipográfica. Como en este caso que les estoy mostrando, tiene letra redonda y cursiva, solo que la cursiva no se ve porque está del otro lado. Está dentro del texto, inserta y al final, pero esta tiene 5 fundiciones tipográficas que vemos aquí. 1, 2, 3, 4 y la cursiva que está al final, ¿no? Lo que evidencia no solo lo bien surtidas que estaban las imprentas en cuanto a materiales de impresión, sino que se trata de unos impresos cuya puesta en página tuvo un abigarramiento de materiales y por lo tanto cierta complejidad en su composición material. No lo hacían tan a la ligera, ¿no? Que es lo que les digo, es esta consideración de que el impreso novohispano estaba mal hecho y que era muy pobre y de muy baja calidad. O sea, realmente, a lo mejor era muy barroco, pero mal hecho, no sé. Es un abigarramiento de materiales que ponen allí. Y eso habla también de una complejidad técnica a la hora de la composición. Es importante enfatizar que varios de estos pliegos sueltos no cuentan con datos editoriales y yo los he atribuido a imprentas mexicanas en un año aproximado utilizando la metodología tipo bibliográfica y biblioiconográfica diseñada para la asignación de impresos Cinenotis. Este tipo de atribuciones de impresos no habían sido documentados anteriormente por la crítica especializada, así que se consideran descubrimientos absolutos. Los pliegos sueltos presentados se conservan dispersos en bibliotecas de Europa, Sudamérica y Norteamérica y en muchas ocasiones se encuentran encuadernados en volúmenes facticios. A esto me refería al principio cuando decía que al iniciar el doctorado hace casi 2 décadas, yo no tenía las herramientas ni las condiciones necesarias para arrostrar una investigación de esta naturaleza, cuya localización de ejemplares que testimonian la existencia de ediciones obliga al recorrido de derroteros sinuosos. Casi 2 décadas después, he logrado documentar un corpus significativo de pliegos sueltos de relaciones de sucesos, entre otras manifestaciones que habría que analizar para comprobar si entran en la categoría de la literatura popular impresa y para realizar aquel fallido proyecto de tesis doctoral. Se puede advertir que el panorama de la producción impresa de menudencias está en consonancia con el proceso de configuración cultural del virreinato en los primeros años de colonización y con las estrategias pragmáticas para cubrir las necesidades de los aparatos civil, jurídico y religioso, y de la parcela de la alta intelectualidad durante el siglo XVI y principios del XVII. Es hasta los años 20 cuando aflora otro tipo de impresos menores que, aunque se dan en un entramado político o religioso de carácter relator o noticioso o propagandístico, sugieren nuevos intereses, más relacionados quizá con el divertimento o el entretenimiento por darse en un marco narrativo estratégico y cuya materialidad apunta hacia una difusión y un alcance relativamente masivo o al menos de un buen número de consumidores. Estas menudencias son también un barómetro de estrategias de los impresores para su venta y de las mentalidades de los receptores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guadalupe. Qué fantástico. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla Claro. para poder vernos Listo. un poco más cercanamente? Bueno, y que veas nuestros aplausos también virtuales y a la distancia. Gracias. Muchísimas gracias por la exposición y también por el trabajo, como decías, de sistematización y bueno, decías que gracias a esta invitación de la CIPI tú como que te preguntaste desde esta otra perspectiva. Y no, pues nosotros te agradecemos que te hayas tomado ese trabajo y que nos lo hayas presentado de esta manera tan sintética, pero al mismo tiempo sistemática y que, digamos, como bien dices, no, o sea, hay muchísimo trabajo detrás y un trabajo que, pues como decía, son 2 décadas, ¿no? Y gracias por compartirnos también esta anécdota más de carácter personal sobre que esto estaba en realidad en el origen de tu tesis doctoral y que luego digamos, tuviste que cambiar un poco de rumbo, pero lo bueno es que volviste aquí a estos temas.
Bueno, yo tengo varias preguntas y comentarios. Los demás no sé si tengan también alguna. Les puedo ir dando la palabra y podemos ir dialogando. Por supuesto, también si tú te quedaste con algo en el tintero, Guadalupe, ahora es el momento, ya podemos conversar aquí más cercanamente. Adelante, Briseida. Sí, hola, buenos días, Guadalupe. Muchas gracias por la presentación. Realmente fue muy ilustrativa y fue muy interesante como pues los que hemos trabajado Vanegas Arroyo y rastrear desde la imprenta popular y decir siempre, ay, este impreso que está en muchos libros, este impreso de el terremoto de Guatemala que siempre mencionamos, o sea, tener esta luz de, bueno, realmente existe una metodología que puede refutar esos pues dichos y que al final de cuentas pues eso es lo bonito de la investigación, ¿no? Que se van creando nuevos entornos y creo que eso por una parte, ¿no? Y por otra también la metodología que nos enseñaste con base en los formatos de división de un mismo pliego, pues me recordó mucho a pues procesos que nosotros también hemos llevado a cabo para la organización y que creo que aunque, bueno, justo tú problematizabas, ¿no? Hasta qué tanto es popular o no y qué tanto nos pueda servir, pues yo creo que nos sirve demasiado. Es realmente esclarecedor esta metodología que muchas veces desde pues un estudio posterior pues se da por hecho, pero pues definitivamente son las bases para organizarlo y analizarlo en este momento. Entonces, yo tengo una pregunta respecto a las herramientas que tú utilizas desde tu perspectiva de investigación para atribuir, o sea, ya nos dijiste una, pues las tipografías, ¿no? Pero esta cuestión de los papeles, o sea, ¿qué otra a nivel técnico o físico tomas en cuenta para distinguir impresos de diferentes casas editoriales? Gracias, Briseida. Bueno, gracias por tu comentario. Realmente me tranquiliza, porque si yo les decía a Grecia, es que yo les voy a hablar de algo que está muy alejado de lo que ustedes hacen. Pero bueno, mm, es algo muy complejo, requiere mucho tiempo y mucho trabajo sistemático hacer una atribución a una imprenta. Utilizo la metodología que aprendí, que diseñó Mercedes Fernández Valladares, y bueno, yo he ido también aportando algunas cosas a ese modelo y incluye como varias fases. La primera fase es cuando uno inicia una investigación bibliográfica de corte exhaustivo, como la que nosotros hacemos, seleccionamos un periodo específico de una ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, si ustedes van a trabajan solo con una imprenta, pues perfecto, está mucho más fácil el asunto. Y entonces, el método es, se analizan todos aquellos impresos que sí tienen datos editoriales y que sí se ve, o sea, que sí se ve que son reales, ¿no? Porque a veces no son reales, como en el terremoto de Guatemala. Sí dice impreso en México, pero pues no es, ¿no? Y entonces con eso se extraen todos los materiales y se forman atlas o catálogos, como lo quieras llamar, de tipografías, adornos y grabados. Entonces yo tengo como 3 bases de datos: la base de datos de las tipografías, la base de datos de los grabados y la base de datos de los ornamentos. Pero eso no es todo. Entonces voy poniendo, este aparece en tal impreso, este en tal, en tal, en tal, en tal. Y a veces muchos aparecen en muchos, ¿no? Y entonces tengo el grabado y la relación de dónde aparece ese grabado en todos los impresos de esa imprenta. Eso por un lado. Y eso también me da un periodo, ¿no? Porque van apareciendo y entonces yo sé los periodos de trabajo de los impresores. Por ejemplo, ahora que acabo de entregar a la editorial el primer volumen de la imprenta en México de 1601 a 1625, hay muchos aportes, entre ellos el periodo de trabajo de los impresores. La crítica especializada había dicho que los impresores trabajaban en tal periodo, pero a partir del análisis de los materiales y de los testimonios, esos periodos se fueron ampliando y ahora ya tengo nuevos resultados.
¿Por qué es importante esto? Porque esos materiales, como son materiales caros, cuando una imprenta deja de trabajar, los pasa no todos juntos, a menos que sea una herencia, pero si no es una herencia, como que se empiezan a diversificar y empiezan a aparecer en otros periodos. Entonces, viene el segundo principio de análisis tipográfico, de análisis material, que es la combinación de los materiales. Tú ya tienes tus catálogos de los materiales que utilizó una imprenta y a veces te encuentras con otro impreso y entonces tienes el grabado y la primera conclusión podría ser, es de este impresor, pero no coincide temporalmente, ¿sí? Y entonces tienes que analizar cómo combinan los materiales, porque te repito, a menos que se trate de una herencia, los materiales cuando una imprenta desaparece se van dispersando entre otros impresores a los que les interesa comprar algo de segunda mano que está barato y que les va a ayudar a tener una imprenta más surtida. Pero este material no coincide con las tipografías del impresor anterior, ¿no? Y entonces allí vas desechando. Ese es el segundo principio metodológico. El tercer principio metodológico es que a veces sí coinciden todos los materiales, pero no coinciden temporalmente, o sí coinciden temporalmente, pero no coinciden los hábitos de composición. Ese es un tercer principio de registro. ¿Cuál es el hábito de composición? Y eso es muy claro, es como la huella dactilar de la imprenta en periodos específicos, porque tiene que ver con los operarios. Los operarios tienen una forma de componer, así como nosotros tenemos una forma de escribir, los operarios tienen una forma de componer muy característica. Y eso solo yo lo he aprendido a fuerza de revisar miles de ejemplares. Y hay algunas características que sí voy anotando. O sea, después de ver muchos, digo, aquí ya hubo un cambio, ¿no? Aquí ya pusieron diferente la mezcla de fundiciones. Aquí ya están utilizando las iniciales de una forma diferente, las iniciales grabadas, ¿no? Ya se ve una estética diferente. Bueno, no es una estética, un estilo diferente. El hábito de composición sería como el estilo. Ese sería el tercer principio metodológico. Y hay uno cuarto, que ese ya es muy complejo y lo he utilizado muchas veces, que se llama la justificación de matrices. Cuando cuando ya todo esto no te da claridad, hay un método de análisis tipográfico que diseñó Jaime Moll, pero que, bueno, sí aplica para todas las fundiciones. Y entonces lo que Jaime Moll dice es, había un comercio de materiales de impresión y entonces los materiales de impresión no son únicos, ¿no? O sea, los artesanos no van a hacer una tipografía redonda de tal estilo solo una vez. Van a tener los moldes para fundir muchas veces porque es un negocio. Y entonces estas muchas fundiciones las van vendiendo a diferentes impresores. Por eso a veces nos coinciden los materiales, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos desechar? Él diseñó un método que se llama justificación de matrices. Cuando se fundía la matriz, cuando se fundía el tipo, este tipo se fundía completo, una fundición completa y se la vendía a un impresor. Y si alguien más, otro impresor quería, le fundían otra con el mismo molde. El molde es el mismo, pero la justificación no. Cuando lo sacan y lo liman, queda diferente. Y queda diferente con respecto a aquella fundición. Queda igual dentro de su fundición, pero porque hay que pensar que el molde se ajusta cada vez que lo funden. No el diseño, el molde, donde va a ir el metal líquido. Estos tipos tienen una inclinación diferente y una apertura diferente en las líneas, generan una apertura diferente en las líneas, ¿sí? Y en los espacios entre letras. Y entonces Jaime Moll diseñó un método para compararlos
ver las inclinaciones, ver los espacios y decir si es la misma fundición o es otra. Y entonces eso ya permite hacer un descarte total. Entonces son 4 principios metodológicos complejos, pero eso lleva mucho tiempo porque tienes que ir armando los catálogos y armando todo eso. Bueno, no sé si me expliqué, pero... Sí, muchísimas gracias. Y es realmente ilustrativo ver todo este proceso que pues va mucho más allá de pues el contenido, sino pues de la tipografía y pequeños detalles que a veces al ojo no entrenado pues puede pasar, pues se ve igual, ¿no? Pero pues realmente no. Muchas gracias por compartir, Guadalupe. Gracias, Briseida. Gracias, Guadalupe y Briseida. Es José Simón, adelante. Sí, bueno, primero comentar que muchas gracias por la plática, por la información tan rica que proporcionó sobre la parte más técnica de cómo se imprimen, cómo se imprimieron estos impresos en aquella época. Y bueno, mi pregunta va dirigida a la parte que mencionó que hay personas que dicen que los documentos, que estos impresos pues fueron bastante mal hechos y de una calidad pues poco cuidada. Y yo quisiera preguntarle desde su perspectiva por qué en su momento se creó esta perspectiva, ¿no? Se creó este discurso dirigido a este tipo de impresos. ¿Qué fue lo que conllevó a que tanta gente lo replicara y pues que durante varios años pues se siguiera continuando con este discurso como tan sin cuestionarlo, ¿no? O en tantos espacios, tanto académicos como, ¿no? Y como, ya que contesté esa pregunta, tengo otra pregunta sobre lo mismo, que es cómo podemos combatir esta perspectiva, pues, llena de estereotipos o de prejuicios hacia este tipo de imprentas. Gracias, Simón, por la pregunta. Mira, yo creo que hay una confusión o ha habido una confusión entre un material de segunda mano, usar un material de segunda mano, que hacer productos de mala calidad, ¿no? Porque sí hay que considerar que todos los materiales que llegaron con Juan Pablo y posteriores, Juan Pablo es el primer impresor de México, y posteriores, eran materiales de segunda mano. Era el desecho. Juan Pablo empezó a trabajar con el desecho de los Kronberger, ¿no? En Sevilla. Y Antonio de Espinosa sí compró algunos materiales, pero hay que pensar que los materiales de imprenta son muy caros, muy, muy caros, ¿no? Y entonces, por eso las imprentas se hacen de materiales de uso. Todas las imprentas, yo no he visto ninguna imprenta que no tenga materiales usados, ¿no? Entonces, yo creo que es como esta falta de comprensión de que si es usado, o bueno, más bien esta idea generalizada de que si es usado, entonces el producto final o el producto resultante va a ser malo o de mala calidad. Son cosas diferentes, ¿no? Pero me parece que por allí viene, o al menos así yo he leído algunos argumentos, de que estos productos editoriales son de muy baja calidad, muy mal hechos, de malas técnicas, utilizando mala técnica, por esto. Ahora, sí es verdad que algunas veces el papel no era de tan buena calidad, porque hay que pensar que el papel venía de Europa y era también muy caro. Y entonces a veces no llegaba el mejor papel europeo, porque venía en barco, a veces los barcos naufragaban, se les perdía el papel. Bueno, había una infinidad de vicisitudes y tal vez no compraban el mejor papel. Eso es por un lado. Pero una cosa es el papel y otra cosa es la técnica de composición tipográfica. Y hay otro elemento más. Hay que pensar que en los primeros impresos en lenguas indígenas hay muchos errores. Ahí sí, ahí hay muchos errores, pero no es una cuestión de falta de cuidado, es una cuestión de desconocimiento, ¿no? No conocían las lenguas indígenas y entonces hacían, o sea, imagínense, un componedor que hablaba español en el mejor de los casos, porque había componedores holandeses, italianos, en fin. Para empezar, a lo mejor no dominaba bien el español. Medio dominaba o masticaba el latín. Compón un libro
en náhuatl o en tarasco. Y con caracteres específicos, que es lo que ha estudiado Marina Garone, ¿no? Tenían que modificar los tipos. Y entonces le salían unas cosas todas torcidas. Pero no era falta de técnica. Lo que hacían en su lengua, lo que hacían en latín o en español, lo hacían bien, ¿no? Pero los de las lenguas indígenas sí son unas cosas así todas torcidas y todo. Pero tiene que ver con este proceso de adquisición lingüística. Entonces, creo que han generalizado estas vicisitudes y dicen, todos los impresos mexicanos o novohispanos están mal hechos, son de mala calidad, pero ya les mostré que hay unas cosas que de verdad que parecen encajitos, filigranas y están hermosos, ¿no? Y son como estos de la alta cultura, ¿no? De la universidad u otros, y el otro que es un formulario, es una cosa hermosa y es un formulario que llenaban como mi carta padre que compro en la papelería, pero son unas cosas hermosas. ¿Cómo se puede combatir? Pues yo creo que con estos estudios específicos. Ir estudiando, ir puntualizando y procurar que nos lean, ¿no? O sea, dar difusión a nuestros trabajos para que también la gente vaya desechando estos lugares comunes, estos estereotipos y podamos darle un justo valor o una justa valoración a los productos tipográficos hispanos. Son hermosos, realmente son hermosos, contadas algunas excepciones que ya les dije, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones más de comprensión que de composición tipográfica. Son unos impresos hermosos. El papel, ahí sí tengo mis dudas, ¿no? Pero también tiene que ver con que venía de Europa, o sea, cuánto tenía que viajar el papel para llegar a la Ciudad de México o a Puebla. En fin, espero haberte contestado. Sí, muchísimas gracias por las respuestas. Gracias, José Simón. Gracias, Guadalupe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Igual si no, yo puedo hacer una y ahorita si alguien más se anima, tenemos tiempo. La idea es acabar máximo pues a las 12, entonces todavía hay tiempito si gustan. Bueno, son varias, pero quizás una, es que me encanta ese tema y por suerte es el tema de la relación del terremoto de Guatemala, que por suerte de eso entiendo que sí ya tienes, hay un artículo tuyo. Sí. Publicado. Entonces, digamos, ahí todo este análisis pormenorizado que hiciste al respecto de este impreso, digamos, ya está publicado, pero no quería igual que nos dejaras de comentar pues un poco de por qué inició, o sea, por qué empezó el mito de que ese es el primer impreso, porque además, como bien decía Briseida, se sigue repitiendo. De hecho, yo ahorita estaba viendo mi tesis y dije, oh no, yo puse esa cita. Y claro, porque descubrí tu artículo después, o sea, unos meses después de que ya defendí la tesis, encontré tu artículo y dije, wow. Digamos, yo no es que argumentara nada sobre ese impreso, simplemente es un lugar común que se ha repetido en los estudios sobre la imprenta popular. Y lo que quería que nos platicaras así rápidamente es un poco por qué empezó el mito, porque es un mito decimonónico en realidad, ¿no? No sé si tiene que ver con la necesidad de encontrar mitos fundacionales de todo lo mexicano y entonces decir, bueno, pues necesitamos nuestro primer impreso, entonces va a ser esto. Digamos, es que nos cuentes poquito sobre eso y también si... ¿cuál sería entonces el primero de estos impresos? Yo estaba viendo con base en lo que nos dijiste, pues estas relaciones de sucesos pero ya de 1620 en realidad, ¿no? Entonces, pues por ahí que nos platiques un poco más sobre esta historia que la verdad está fascinante. Sí, bueno, yo creo que este mito nació por una burla, ¿no? Como digo en el artículo, realmente es una burla bibliográfica. ¿Qué estaba pasando a mediados del siglo XIX? Bueno, esto es importante también porque no existe ningún registro de esta relación del terremoto de Guatemala en bibliografías anteriores, ¿no? Ni Eguiara Nieguren, ni León Pinelo, ni Nicolás Antonio, ni Beristain y Sousa lo registran. Es hasta que están haciendo su bibliografía paralelamente Harris y García Casbalceta. Y entonces es en este siglo también, mediados del siglo XIX,
surge esta revalorización sobre los impresos mexicanos, ¿no? Los primeros impresos americanos, porque realmente la Ciudad de México fue la primera en tener una imprenta en América continental. Impresos que se fueron volviendo muy costosos, ¿no? Coincide con las prácticas de bibliofilia, ¿no? De coleccionismo. Y entonces García Casbalceta tenía una colección impresionante, como seguramente todos ustedes saben, y también Harris, y también iban a otros coleccionistas, ¿no? Y estaban como en esta construcción del patrimonio mexicano fundacional, lo estaban construyendo como tal para darle realce desde esta perspectiva histórica y nacional, ¿no? Ya una cuestión como más nacionalista. Y entonces coincide con que García Casbalceta y Harris pues tenían prácticamente a los mismos informantes, ¿no? Es como yo les decía ahora, no ha aparecido otro impreso porque si ya hubiera aparecido ya me hubiera enterado, ¿no? Uno va generando una red de conocidos y de expertos en el tema que cuando algo sale te lo dice, ¿no? Claro, hay que pensar que es el siglo XIX y se comunicaban por carta y García Casbalceta estaba en México, ¿no? Y entonces las cartas le tardaban 2 meses. Entonces, en algún momento entre esto van apareciendo otros impresos menores que sí son mexicanos y que se vendían a costos elevadísimos. García Casbalceta estaba terminando su bibliografía y su criterio era solo documentar aquellos impresos que él había visto, que él había descrito, ¿no? Eran ya como los principios de la materialidad. Realmente García y Casbalceta era muy bueno. Harris no tanto, Harris ponía todo lo que quería, pero García Casbalceta era muy riguroso y le llega una carta de González de Vera diciéndole sobre que acaba de aparecer un pliego suelto del terremoto de Guatemala impreso en México. Y entonces se pasa pues un par de años en esta correspondencia y en cada correspondencia García Casbalceta le pregunta lo mismo y él le contesta otra cosa. No le contesta eso, ¿no? Y en algunas cartas ya García Casbalceta está molesto y dice, pero dime algo sobre esto, ¿no? Y entonces le da la vuelta y todo. ¿Por qué le da la vuelta? Porque era una burla, era una invención. Y le hacen lo mismo a Harris. Y entonces, como no le llegan noticias, García Casbalceta lo incluye. Dice, bueno, pues no sé mucho, pero me dijeron esto y entonces lo incluye. Y de ahí corre la noticia. Es una noticia falsa, inventada. Entonces, son cuestiones así que creo que coincide con este deseo de nacionalismo, con este deseo fundacional, ¿no? Que resultaba muy atractivo también. Y bueno, más adelante, yo creo que quienes hicieron la burla dijeron, ay, pues ya se nos fue de las manos, ¿no? Y entonces le agregan a uno de estos ejemplares de Valladolid el pie de imprenta todo mal hecho de México, ¿no? Que además ni coincide tipográficamente con el impreso de arriba, ¿no? Con la tipografía de arriba. Es un caso muy interesante y lamentable porque ha construido la historia del periodismo y la historia del libro, ¿no? Con esta noticia y espero que me lean más, que lean más ese artículo al menos. Sí, ahí ahorita lo vamos a compartir por el grupo. Digo, igual se consigue en internet, Sí. porque yo lo encontré así, buscando bibliografía tuya. Es de acceso libre. Y con respecto a cuál sería el primero, los primeros, yo creo que es Diego Garrido quien tiene por eso puse énfasis en esta imprenta. Me parece que este impresor tuvo esta visión y si se dan cuenta no son textos locales. O sea, todos estos de Diego Garrido se los trae de España y los reimprime. Me parece que ahí es donde está el nacimiento del fenómeno editorial, al menos de la relación de sucesos, ¿no? Puede que haya más, pero no los he localizado. Como les decía, es muy compleja la localización de estos testimonios de impresos menores, sobre todo, ¿no? Porque todos los libros están mejor documentados y catalogados, pero estos yo me los he encontrado de casualidad algunos, ¿no? Y sobre todo los que no tienen datos editoriales, porque cuando los catalogan, ¿cómo catalogan? No sé, ¿qué catalogan? Y cuando tú vas a la biblioteca, ¿qué buscas?
Sí. Ni siquiera sabes que existe y entonces ¿cómo lo vas a localizar si no sabes que existe? Es una cosa muy compleja. Sí, sí, no todos los deslindes que hiciste al inicio también son muy útiles porque pues son además cosas metodológicas que uno cuando estudia este tipo de literatura tienes que decir, ¿no? Lo que decías sobre a qué te refieres tú con exhaustivo, un poco nosotros también lo solemos decir y siempre que hacemos un artículo es como, bueno, del corpus disponible en esta colección que está digitalizado, podemos decir esto, pero siempre partimos del hecho de que probablemente se imprimieron muchas más cosas que por alguna razón no llegaron a nosotros. Este, ahorita igual, nada más una pregunta más de mi parte y cedo la palabra otra vez. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Que sí, que efectivamente, ahí cuando nosotros hemos tratado de empezar a reconstruir como esta historia de la literatura popular impresa en México, efectivamente los siglos XVI y XVII casi siempre quedan vacíos. Mira, yo cuando hice así como la recapitulación para mi tesis, pues erróneamente mencioné el pliego de Guatemala, que se adjudica a la imprenta de Juan Pablos, ¿no? Además, o sea, es Sí. como que el mito era adjudicarla a Juan Pablos. Y después del siglo XVI, perdón, del XVII, las que se suelen mencionar son la que tú comentaste de Paula Benavides y yo tengo por aquí anotada otra imprenta que es de la que te iba a preguntar si hay alguna noticia, de José Bernardo de Ogal, que ahí es Montserrat Gali quien da una, o sea, como que lo menciona y dice, parece haber sido también el editor de estos géneros populares, ¿no? Relaciones de suceso y cosas así. Pero no sé si a ti, porque según yo no lo mencionaste, pero no sé si es que a lo mejor aparece con otro nombre o tienes alguna pista de esta imprenta de José Bernardo de Ogal. Sí, pero es posterior, es de finales del 17, principios del 18, por eso no lo mencioné. Okay. Ya, Y sí, perfecto. imprimieron mucho. De la segunda mitad del siglo XVII hay mucho más, pero no quise hablar porque no es sistemático lo que tengo. Son así como unas cosas aisladas que me he ido encontrando y creo que no darían como o sea, les dejarían más dudas que certezas, ¿no? No, muchas gracias. Sí, efectivamente después ya del siglo XVIII ahí como que empiezan a aparecer más nombres y obviamente en el XIX es la gran explosión. Y ya para cerrar este comentario mío, más bien estas preguntas, em, lo que mencionaste al principio, además de que hay una gran diferencia tecnológica, la imprenta de la que tú nos estás hablando es básicamente la imprenta manual, ¿cierto? Sí, cierto. Y lo que correspondería al siglo de la, digamos, del segundo cuarto del siglo XIX en adelante es imprenta mecánica, ¿cierto? Si no me equivoco. Es ¿Nos imprenta podrías hablar mecánica, un pero poquito de esta diferencia para... no conozco nada de la imprenta mecánica, Grecia, nada. Creo que tendría que ponerme a trabajar, cuando menos documentar sobre cómo funciona la imprenta mecánica. Pero bueno, esta pregunta que haces es importante. La bibliografía material se desarrolló más bien, la bibliografía material lo que busca es comprender los procesos de producción del impreso. Y claro, se desarrolló con lo primero, la imprenta manual de tipos móviles de Gutenberg, ¿no? Pero se puede diseñar o se puede generar una metodología para cualquier tecnología, siempre con el punto puesto en cómo se elaboraban, cuál era el proceso de producción, porque como se dan cuenta, el proceso de producción nos da muchísima información sobre, inclusive sobre cuestiones ya textuales y de géneros editoriales y de muchas cosas, ¿no? Entonces, con la imprenta mecánica no se ha desarrollado una metodología de la bibliografía material que reconstruya el proceso de elaboración del libro, ¿no? Y aparte hay otras tecnologías, vienen apareciendo otras, ¿no? Por ejemplo, la imprenta calcográfica, ¿no? Que ya aparece en el siglo XVII, nada más que en los testimonios que les mostré no hay ningún ejemplo. Por eso no hablé de ella, ¿no? Y otro tipo que ya son estas planchas, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, que funden
Ay, se me olvidó la tecnología. Y bueno, la mecánica y bueno, son muchas otras, pero la verdad es que no sé cómo funcionan, entonces tal vez tendría que documentarme para poder empezar a hablar de las diferencias, ¿no? E identificar también las diferencias, porque una imprenta estereotipia, eso, gracias Josefina, la plancha de estereotipia, porque una cosa interesante es, por ejemplo, en el pliego, no, en el pliego suelto de Guatemala, no. En otro, me encontré una falsificación de unas hojas de los, ¿qué era? De los diálogos de Cervantes de Salazar. Y entonces esta falsificación estaba hecha con imprenta mecánica. La imprenta mecánica sí da el golpe y la hacían pasar por imprenta manual. Entonces, sí, necesitaría trabajar y comprender esto como para poder establecer las diferencias, pero ahora te quedó mal, no lo sé. No, para nada. Realmente era un poco una pregunta con maña también para que nosotros mismos pongamos atención más en estas diferencias tecnológicas, que de hecho aquí la propia Josefina está en parte en su tesis abordando este tema a propósito de la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo y de la pregunta sobre sus métodos de producción. Entonces, no, creo que igual nosotros tenemos que saber también de la tecnología de los siglos pasados para poder entender en gran medida luego lo que estaba ocurriendo en el siglo XIX. Por aquí me voy a quedar. No sé si alguien más tenga una pregunta allá en la sala Audir o por acá los otros compañeros que nos acompañan virtualmente. Igual ya para ir cerrando prácticamente la sesión, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿No? Creo que no. Pues creo que por ahora no. Pero ya nos llevamos Yo muchas llegué muy notas. tarde, perdón, Guadalupe, por las cosas, pero creo que lo que has señalado es importantísimo y la historia, digamos, haciendo hacia atrás, es también algo que nos interesa mucho abordar desde la CIPI también, ¿no? Entrar a entender, ¿no? Tú que estás en el siglo XVI, justamente que es también el siglo que en España, ¿no? Comienza esta difusión más de pliegos, pues es interesante, ¿no? Muy importante también entenderlo, si no es que uno no puede abarcar todo, por eso nos interesa mucho entablar diálogos con los especialistas y nos entusiasma pues el trabajo que está haciendo Josefina, por supuesto, sobre ya las imprentas actuales. Pero creo que este diálogo es importantísimo, ¿no? Mantenerlo porque es una parte de aprendizaje y también que ilumina, ¿no? Lo que tú digas, a pesar de que no sea después para nuestro siglo, precisamente, sí ilumina elementos, como decía recién con la pregunta de Grecia, ¿no? Ilumina elementos que hay que estar atendiendo. Y bueno, agradecer mucho a especialistas, ¿no? Y a ti en especial por poder entablar este diálogo y bueno, que queda abierto este camino, ¿no? Y que pues será una invitación de muchas seguramente. Muchas gracias. Sí, y también ahí ya se me hace que vamos a retomar la costumbre de imprimir carteles de tesis tan bonitos, ahora que este año es va a haber varias tesis aquí en la CIPI. Sí, están bellísimos y vamos a estar al pendiente de la investigación que dices que de todo lo que esto delata en torno a la formación, ¿no? De perfiles intelectuales en ese siglo. Me encontré la tesis, estamos trabajando con la de Juan Ruiz de Alarcón. ¡Ay, wow! Sí, cuando la vi dije, no puedo creerlo. Es maravilloso. ¡Qué Y joya! sí, y bueno, queda también en el tintero esta parte de literatura popular impresa, ¿no? Al menos en este periodo es una cosa así como que apenas se está configurando. Pues. Uh-huh. Y habría que hacer el análisis literario para saber y descartar que sí, que no, ¿no? Creo que los novohispanos son menos, ¿no? O sea, como que apenas está queriendo allí nacer, pero me parece que son como más cultos con estas características popularizantes. Pero bueno, habría que analizarlo.
Sí, no, dan muchas ganas de, por ejemplo, de ver a detalle las relaciones de sucesos que nos comentaste, varias de tema político, varias de desastres naturales internacionales, además, como dices, ese es un rasgo eh, interesante. Y sí, habría ahí luego que analizar cómo construyen su narración y ver qué recursos de verosimilitud y demás están llevando a cabo. Exactamente, y además, ¿qué Pero interés podría tener, no? O sea, las nieves de Holanda, pues bueno, yo creo que ni siquiera conocían la nieve aquí. Así que, no, justamente a lo mejor ahí radica su parte más literaria, en que van construyendo un discurso más bien atractivo, un medio sensacionalista, y seguramente con alguna connotación además religiosa, porque en general en muchas de las relaciones, estos desastres naturales se les da toda una interpretación que tiene que ver con su función como señales o incluso como castigos a veces. ujú, Entonces bueno, hay mucho trabajo. sí, De eso sí. Es lo bueno. sí. Sí, Igual ya sí. nada más para cerrar, que nos decías que está en prensa justamente la revisión bibliográfica de la imprenta del siglo XVII, ¿cierto? Sí, de 1601 a 1625. Se supone que que se empieza a distribuir por octubre, noviembre, y en ese momento entregaré el siguiente manuscrito, de Vale. 1626 a 1650. Mucha Sí, información nueva, mucha, o sea, el panorama se incrementa, los bibliógrafos anteriores habían registrado entre 170 a 180 ediciones, y yo en estos primeros 25 años documenté 334, o sea, casi el doble. sí. Ujú. Ujú. Wow. Perfecto, pues para estar ahí al pendiente de Sí, esas sí, sí. Y hay publicaciones. muchos impresos menores, no tan atractivos, pero para la literatura, pero sí hay muchos. Pues muchísimas gracias. No sé, Mariana, si gustas añadir algo o ya para ir cerrando y también concluir la grabación. No sé si Mateo anda por ahí, Sí, pero si acá no está para Mateo, pues yo creo que agradecerte de nuevo y bueno, como dices, hay mucho trabajo, eso es lo bueno, que hay mucho trabajo por hacer y esto que decía antes, ¿no? Pues estos canales de comunicación, qué bueno lo del libro, increíble, ¿no? La información y esa información nueva, pues que genere otra vez estas redes, ¿no? Así que, pues sigamos trabajando, sigamos platicando. Y bueno, esperaremos con ansia los volúmenes y pronto nos veremos. Yo creo que aquí o allá haremos nuevas reuniones. Así que muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a todas y todos. Y bueno, aquí está Mateo. Cerraremos la grabación.